Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Titulé la palabra profética para el 2024, Viviendo en el favor de Dios. Y quiero invitarte que vayas conmigo a Lucas capítulo 4, versículos 14 al 19. Lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre. Hago un paréntesis acá para destacar esto, que después no voy a volver, al menos en las palabras de Jesús, a mencionarlo. Y es que dice que fue a la sinagoga como... No habla de cómo fue vestido, no habla si llegó en burro o en carro. Dice que fue como de costumbre. Jesús tenía la costumbre de estar en la casa del Señor. Qué bueno que te propongas en el año que se inicia hacer de esto, que es como lo está cerrando, tu costumbre, tu mejor costumbre, estar en la casa del Señor. Y dice que llegó a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos lo creen? Declaralo, ha llegado el tiempo del favor del Señor. Mirá al que tenés al lado y decirle: ha llegado para tu vida el tiempo del favor del Señor. Créelo. El Espíritu nos dio esta palabra a Rosa y a mí para el 2024. Siempre digo que Dios me habla en la ducha, pero no me ducho habitualmente con Rosa, así que tuve que esperar a salir a caminar para que Dios nos hablara juntos. Algunos se ríen, le da vergüenza. Es lindo igual ducharse con la esposa, ¿o no? No se pongan colorados. Pero caminando, volviendo un día de hacer ejercicio y hablando de las cosas que Dios nos estaba hablando, tuvimos la convicción de que esto es lo que Dios quería hablar para este año que se inicia, y hemos estado desde ese momento orando, masticando esta palabra, entendiendo lo que Dios quiere decir, para que pudiéramos comprender su significado, su valor, su poder. Y es imposible que lo podamos abarcar suficientemente en un mensaje. Pero no necesitamos un mensaje para abarcarlo por completo, necesitamos una decisión para vivirlo plenamente. ¿Qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? ¿Te lo has preguntado? No es que te haga un favor, aunque nos hace tantos favores el Señor. Jesús acababa de atravesar un periodo de ayuno y tentaciones, y al regresar del desierto
va a la sinagoga en Nazaret como era su costumbre, toma el rollo del profeta Isaías y lee un pasaje que expresa su definición de propósito y las características plenas de lo que significa la manifestación del favor de Dios. Fíjate todo lo que significa: salvación, liberación de la cautividad y la opresión, sanidades y milagros, es decir, gracia. La palabra que en castellano traducimos como favor es la misma que traducimos como gracia. En el original es la misma palabra. Favor y gracia son una misma palabra, tienen un mismo significado. El favor es un regalo, es un don inmerecido. No lo merezco, pero Dios en su bondad me lo da. No estamos diciendo el año de su favor o el tiempo de su favor, porque entendemos que más allá del énfasis temporal de una palabra, la palabra para el 2024, la clave no está solo en el momento. En la misma historia bíblica, las palabras de Jesús no se interpretaron como una voz para ese año temporal, para ese momento, ni solo para ese día, sino como el inicio de algo nuevo. Jesús estaba dando inicio a algo nuevo. Y yo creo que Dios quiere dar inicio a algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Recibirlo en el nombre de Jesús. Y decir, sí, lo recibo. Una nueva temporada, no marcada solo por la agenda, sino principalmente, de nuevo, por la decisión de cada uno de vivir en el favor de Dios. El favor no es una acción esporádica que te llega, sino que es un estado en el que Dios quiere que vivas en su favor. Recibí pocos amén, porque es lindo que te cuenten que te van a regalar algo, pero nos cuesta tomar la decisión de que vamos a vivir ahí. Pero de eso se trata el énfasis principal de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia vivieron en su favor y nos marcan un camino. Hay un montón de ejemplos. El primero es ¿quién? El dueño de estas palabras, Jesús. Pero también podemos mencionar a los demás apóstoles, podemos mencionar a mujeres destacadísimas, Ruth, Esther. La lista es enorme de hombres y mujeres que vivieron y transitaron en el favor de Dios. Pero quiero enfocarme esta mañana en uno, en Daniel. Estudiar la vida de Daniel es un tremendo desafío para este tiempo, y lo creo de verdad como una invitación a comprender la época, a entender los tiempos que vivimos y entender desde ese lugar el rol que a la iglesia le toca a la luz de los acontecimientos que están sucediendo no solo en nuestro país, sino en el mundo hoy. Así que profundizar en el estudio de la vida de Daniel es un muy buen desafío y por supuesto una excelente tarea que nos quedará, porque hoy no vamos a poder estudiar y profundizar todos los aspectos. Pero quiero enfatizar algunas características que se destacan en la vida de Daniel, y a esto quiero dedicar los minutos que siguen. En primer lugar, dos cosas que comprendió Daniel. Lo primero, su identidad. Dice Daniel, capítulo 6, voy a leer solo dos versículos, el 10 y el 16. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. De nuevo, hago el paréntesis, ya no hablando de Jesús,
sino de Daniel. Dice, te voy a poner el contexto ahora, capítulo 6 nos cuenta que ya en el reinado de Darío, el Medo, este hombre puso a 120 sátrapas, es decir, 120 funcionarios, no sé si era mucho o poco esa estructura de Estado para la época, pero puso a esos funcionarios para que lo asistieran en la gestión de su gobierno y de su reinado. Y uno de esos hombres era Daniel. Y Daniel era tan destacado que empezó a sobresalir sobre todos los demás y el resto lo quiso voltear. Y entonces le hicieron firmar al rey un decreto, hablando de decretos, con un engaño al mismo rey, para que con ese decreto pudieran encontrar cómo voltear a Daniel. Y dice entonces que cuando Daniel se enteró, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Hizo lo mismo de todos los días, lo de costumbre. No se asustó, no arrugó, no fue a pedir clemencia, no fue a rogarle ahora al rey en vez de rogarle a su Dios. Él hizo lo de costumbre. Y entonces de nuevo abro un paréntesis acá porque esto no lo tengo escrito en el apunte. Pero quiero decirte que cuando necesitas que se manifieste la misericordia de Dios, es tarde para que empieces a construir nuevos hábitos y nuevas costumbres. Las costumbres son aburridas, pero las tradiciones, los hábitos, las buenas costumbres son las que nos sostienen en medio de la adversidad. Daniel no se acordó de buscar a Dios el día que se sintió amenazado. Él tenía la costumbre de estar en la presencia del Señor y entonces no fue un problema para él cuando llegó la amenaza, porque él siguió yendo a la misma fuente de costumbre. Y dice que se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Dando gracias, porque él sabía que el favor de Dios estaba con él. Versículo 16 dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Daniel tuvo claro siempre cuál era su identidad. Ya durante el reinado de Darío el Medo, tercer rey bajo el cual Daniel sirvió, fue su identidad la razón de que fuera condenado. Fue su identidad la que lo sostuvo fiel e inamovible en sus convicciones. Fue su identidad que lo salvó de ser devorado por los leones. Y fue su identidad lo que reconoció Darío al ir a verlo. Cuando fue al foso de los leones y le dijo, Daniel, el Dios al que sirves, ¿te pudo salvar? Daniel sirvió a los reyes que gobernaron Babilonia, pero él tenía clara su identidad. Era un siervo de Dios. El enemigo intentará siempre afectar nuestra identidad. Es clave. ¿Por qué? Porque si él afecta tu identidad, te desorienta. Porque si no sabes quién sos, no sabes para qué estás. Y si no sabes para qué estás, no tenés propósito. Y si perdés tu propósito, entonces el enemigo logró sus fines. Así que el enemigo siempre intentará afectar tu identidad.
desorientados, seremos siempre funcionales a sus planes. Y hay dos formas en las que este plan del enemigo intentará manifestarse siempre. La primera es denigrarte por lo que sos. Denigrarte por lo que sos. Lo sufrió Daniel. Por ser siervo de Dios, había que destruirlo, había que denigrarlo, había que condenarlo. La segunda, y también la sufrió Daniel, es tentarte con ser algo diferente a lo que sos. Eso fue lo que quiso hacer Nabucodonosor cuando lo llevó al palacio. Mostrarles que por estar ahí ellos podían convertirse en babilonios. Y por eso Daniel decidió que no iba a contaminarse. Dicen que la comida del rey era de lo consagrado a los ídolos, y Daniel decidió que no iba a cambiar su identidad. Lo segundo que Daniel entendió es su ámbito. Fue así, dice el versículo 21 del capítulo 1, como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel, según el relato de la palabra, sirvió a 4 reyes y a 3 imperios diferentes. Empezó con el imperio de Babilonia, Nabucodonosor. Después siguió con el hijo de Nabucodonosor. Después vino Darío el Medo, y él estuvo hasta el primer año de Ciro el Persa. Hay algunos otros escritos de que hablan de que habrían sido 5 los reyes. Pero no importa los fines de esto que te estoy compartiendo. Lo cierto es que él comprendió que Dios lo había puesto como un hombre de Estado, un político, y que con su función él estaba asignado a asesorar al gobierno. Supo, anclado en su identidad, servir al gobernante de turno y ser un instrumento de la voz y el favor de Dios en cada temporada. Y vemos cómo ante cada rey, no importaba cómo fuera la identidad del rey, siempre Dios lo usó para llevar una voz, una revelación de Dios, una exhortación, un llamado de atención y aún una condena. Combinar estas dos cosas es determinante para vivir en el favor de Dios. Jesús oró al Padre, Juan 17, expresando que no somos de este mundo. Esa no es nuestra identidad, pero estamos en este mundo. Debemos comprender cuál es nuestra ciudadanía, nuestra identidad, y también entender el ámbito en el que Dios nos implanta para cumplir su propósito en y a través de nuestras vidas. El lugar en el que estás hoy, quien dirige, quien gobierna, a quien respondas, el ámbito, la cultura y la ideología con la que convivís no es la que te define, sino que has sido plantado ahí para influir con tu identidad, para generar impacto, sirviendo a los demás como una forma práctica de tu servicio a Dios. Así lo entendió Darío cuando, hablándole a un funcionario que lo servía a él y a su reino, le dice que tu Dios al que fielmente sirves sea el que te salve de las bocas de los leones, porque hasta el mismo rey entendía que el servicio de un hombre como Daniel a él era en realidad el servicio de ese hombre a su Dios, que estaba por encima de Darío y que le había regalado a Darío la bendición de tener un asesor como Daniel. Tremendo entender así nuestro propósito. Facultad, trabajo, familia, vínculos, ministerio, política, deporte, cada ámbito es una oportunidad para mostrar tu verdadera identidad y para ser un instrumento del favor de Dios en ese lugar en el que estás. ¿Cuántos dicen amén? Habiendo comprendido estas dos cosas, Daniel desarrolló características específicas para morar como un hombre de Dios, viviendo en su favor
a través del tiempo y de las circunstancias que le tocó vivir. Y me gustaría destacar 3 de estas características. La primera es consagración. Daniel 1:8 dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Hay un montón de cosas que podemos decir de esto, ¿sí? Por un lado, podemos ver en esa decisión de Daniel el deseo de no mezclarse con la cultura del palacio, no verse tentado y atraído a cambiar su identidad desde los placeres que podían el día de mañana jugarle en contra, cuando él tuviera que manifestar su identidad y su voz, y saber que eso pusiera en riesgo los placeres que ya disfrutaba. Para no verse tentado y corrompido, prefirió no contaminarse. ¿Cuántas cosas que hoy son un placer, no te digo un pecado, pero sí un placer, pueden estar interrumpiendo la manifestación y el propósito de Dios en tu vida? Porque sabes que consagrarte a eso que Dios te está demandando significa renunciar a esos placeres que tanto estás disfrutando. Daniel decidió que él no quería contaminarse y entonces se determinó ¿a qué? A no contaminarse. Lo segundo es que se dice que esa era la comida, como te decía antes, consagrada a los ídolos. Y Daniel, consciente de esto, sabía que no quería consumir de aquello que estaba dedicado a otros dioses. ¿Cuántas cosas dedicadas a otros dioses son un placer del que disfrutás? Y sabés que está dedicado a otros dioses, pero igual decís, pero bueno, lo quiero disfrutar. Le decía a los hermanos esta mañana acá cuando estábamos orando antes de comenzar, que leí entre ayer y hoy un titular en uno de los diarios, de los portales que me gusta leer para enterarme de las noticias y saber cómo está todo, de un programa que no veo, nunca lo vi, pero que está en la tele porque tiene mucho rating. Y decía algo así, ya no me acuerdo exactamente, pero llegó el amor a Gran Hermano. Llegó el amor al Gran Hermano. 2 participantes del programa dieron su consentimiento para dormir juntos. Ese era el título, ¿no? Que te invitaba a entrar para saber cuáles serán esos participantes y si no habrá videos del acto consumado. Como no lo veo, no sé de qué se trata y tampoco quiero juzgar a nadie porque cada uno lucha con algunos placeres, pero rápidamente me pregunté, ¿cuántos de nosotros quizá estamos consumiendo Gran Hermano porque es interesante, porque nos gusta el chisme, porque nos gustan las historias que se construyen? ¿Y cómo terminarás capaz enganchado en ese placer de ver cómo se construyen las historias y aún tomando posición por uno, por otro, porque hubo un triángulo ahí, se enojó esta porque le metió los cuernos con aquel, y vos tomando posición y hasta comentando, indignándote por las situaciones de algo que está consagrado a Babilonia? No es tu pecado, pero es tu placer. Este es un ejemplo nada más. No te pongas a pensar a ver cuántos mirarán Gran Hermano acá. Ponete a pensar cuáles son esas cosas que son un placer de Babilonia, que están afectando tu consagración y de las cuales deberías correrte. Resumamos esta consagración de Daniel en su convicción de mantenerse consagrado a Dios y no contaminarse con lo sacrificado de los ídolos, y que esta es la misma actitud que tendrán después en el capítulo 3 sus amigos y el mismo Daniel en el capítulo 6 que recién leímos. El tiempo del favor de Dios te demanda mayor y plena consagración a Él.
¿Querés vivir en el favor de Dios? Necesitas ir a un nuevo nivel de consagración. La segunda característica es la preparación. Dice Daniel capítulo 1, 18 al 20, cuando se cumplió el período de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, ¿cuánto? 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Ellos eran del reino de Dios y lo tenían claro. Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban en Babilonia, hermanos. En Babilonia. No conocemos la historia de Daniel y sus 4 amigos en otro lugar. Estaban en Babilonia. Y hago este énfasis de manera intencional porque ese fue el ámbito al que Dios los asignó. Estaban en Babilonia y entendieron entonces muy bien la diferencia. Mantuvieron firme su identidad y su consagración, pero se prepararon para ser los mejores en sabiduría y ciencia. Daniel decidió no contaminarse con todo aquello que podría pervertir y tratar de afectar su identidad, pero se dedicó a estudiar profundamente la ciencia y la sabiduría del imperio babilonio. Nos decía el pastor Junior Zapata en una capacitación que hicimos sobre el libro de Daniel hace 3 años, que se dice que cuando Daniel en el capítulo 2 fue, oró y recibió revelación, te estoy anticipando el siguiente punto, y logró la respuesta al sueño de Nabucodonosor que ninguno de los sabios y entendidos de su imperio había logrado dar. Y entonces fue y le dio la respuesta a Nabucodonosor, y entonces después logró que no lo mataran no solo a ellos, sino a todos los sabios. Lo que salvó, dice Daniel ahí, fue años y siglos de avance en el conocimiento, la tecnología y la sabiduría del mundo, porque los babilonios eran los más avanzados para la época. Y haber salvado a esos sabios y entendidos de Babilonia fue salvar todo ese conocimiento y evitar atraso en los avances tecnológicos. Fíjate lo que logró un hombre que estaba bien preparado y tenía una asignación. Prepararte para el lugar al que Dios te lleva es vital. Capacitarte, crecer, alimentarte. Ese es uno de los desafíos que tendrás si querés vivir en la tierra del favor de Dios para tu vida. Te tenés que preparar. Dios te está llamando al ministerio, prepárate. Dios te está llamando a desarrollar una profesión, prepárate. Tenés un trabajo donde desarrollás alguna tarea que podés hacerla mejor, capacitate. Formate. Es que mi jefe me tiene que pagar el curso, ni modo que me lo pague yo. Si Dios te puso ahí, deja de mirarte como un súbdito de tu jefe o de tu empresa, pensate como un instrumento de Dios en el lugar donde Dios te puso y hacelo con la excelencia del Dios al que servís, sabiendo que Él paga a cada uno según sus obras y su favor estará sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vivir en el favor de Dios incluye prepararnos para ser los mejores en la tarea que Dios nos ha encomendado. Tercer característica, revelación. Capítulo 2, versículos 17 al 19. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia.
Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Son muchas más las referencias que hay sobre las revelaciones que Daniel recibió. Y esto marcó definitivamente la diferencia. El capítulo 2 relata ese sueño que tuvo Nabucodonosor y que llamó a todos los sabios de Babilonia y nadie se lo pudo responder. Y esto es lo que marcó la diferencia. Cuando se agotaba la ciencia y la sabiduría humana, Daniel tenía la revelación, producto de su íntima comunión con Dios. Y la revelación le salvó la vida a él, como te decía recién, trajo respuestas sobrenaturales, anticipó los tiempos y lo sostuvo fiel. Eso es lo que hace la revelación. Cuando Dios te habla, te anticipa y te muestra lo que no tiene respuesta. Eso es lo que te posiciona en el lugar donde estás. Cuando vos entendés que donde estás, además de aplicar la ciencia y la sabiduría que demanda el lugar en el que estás, sabés que con Dios podés aplicar una sabiduría y una revelación sobrenatural que cambie las cosas que nadie puede cambiar. Favor de Dios. El favor de Dios se manifiesta en misericordia y gracia, revelándose y guardando a los suyos en medio de toda circunstancia. No sabemos hasta qué punto vamos a sufrir en los tiempos que vienen. No sabemos por dónde pueden venir las pruebas y las dificultades. Lo desconocemos por completo. Pero la revelación de Dios es nuestro reaseguro, es el lugar en la intimidad donde vamos a buscar su palabra y Él nos habla y nos anticipa los tiempos. Y entonces, en medio de las circunstancias, esa revelación se convierte en un instrumento para la manifestación del poder y de la gracia de Dios a todos los demás. Esa fue la gracia que alcanzó a los sabios y magos de Babilonia, que no tenían la menor idea de qué era lo que le pasaba a Nabucodonosor. Cuando vivís en el favor de Dios, su poder sobrenatural se revela a través de tu vida, trayendo bendición y salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? El favor de Dios es ese ámbito en el que se mueve todo aquel que ha decidido vivir su vida consagrado, entregado plenamente al propósito de Dios, dispuesto a morir antes que claudicar, preparado para entrar en Babilonia y moverse con total seguridad y confiado en que su intimidad con el Dios al que sirve le dará la respuesta oportuna en el momento indicado, siempre, siempre. Y que si Dios no quiere responder, como dijeron los amigos de Daniel, igual no nos vamos a arrodillar. Para ir terminando, quiero también hablarte de las manifestaciones del favor de Dios. Jesús dijo que el Espíritu lo había enviado para anunciar el tiempo del favor de Dios. Hay manifestaciones que deben suceder como consecuencia de vivir en su favor. Lo primero que Jesús menciona es salvación. Jesús vino a traer salvación. Este es el centro del mensaje del favor de Dios. Su gracia derramada en amor por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia de la que habla Jesús cuando lee el libro de Isaías. La buena noticia es que Cristo entregó su vida en precio por nuestros pecados. Y eso es salvación. Viene un tiempo de un fuerte fuego por el evangelismo, que ya se está despertando, que es lo que nos ha permitido cerrar el año en la calle como iglesia y viendo el favor de Dios. Pero yo creo que todavía hay mucho más que Dios va a hacer y que eso traerá una gran cosecha de vidas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La segunda manifestación es liberación. Jesús vino a liberar a los cautivos y los oprimidos.
vivir en el favor de Dios tiene que provocar un ámbito de liberación. No solo de libertad, primero de liberación para libertad. Nosotros vivimos en una nación libre, pero muchos están cautivos. Muchos viven esclavizados por la opresión. Vivir en el favor de Dios tiene que provocar ese ámbito. Para que suceda, hay que estar dispuestos a transitar por el fuego de la prueba. Lo vivió Daniel, lo vivieron sus amigos. Para ser verdaderamente libres y entender lo que significaba la manifestación del favor de Dios trayendo libertad, tuvieron que sufrir pruebas, luchas, esclavitud. Fueron echados al horno de fuego, fueron echados a un foso de leones, fueron puestos en cárceles, pero experimentaron la liberación que solo vino por favor de Dios, por gracia de Dios. Y fue esa libertad, esa liberación que experimentaron, el instrumento utilizado por Dios para traer libertad a otros. Cuando los amigos de Daniel salieron del foso de los leones, toda esa nación fue invitada a adorar a ese Dios que nos hace libres. Cuando Daniel salió del foso de los leones, toda esa nación fue invitada una vez más a conocer el favor de ese Dios. Cuando Jesús te hace libre, te invita a entrar en el gozo de tu Señor. Verás personas cautivas y oprimidas ser liberadas por medio del favor de Dios en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Tercera característica, milagros. Los milagros son una manifestación indiscutida del poder y del favor de Dios. Poder, porque un milagro es algo humanamente imposible de que suceda y ocurre. No es posible, pero ocurre. Es lo que le hace decir a un médico, como el médico, la doctora que atiende a Milan: yo no uso esta palabra, pero soy consciente de que esto ocurriera es imposible, por lo cual si sucede es un milagro. Eso solo lo hace el poder de Dios. Y favor, porque no hay nada que podamos hacer para merecerlo, y es Dios en su gracia que decide otorgarlo. Y podría decir que no, pero en su favor decide hacerlo. Sucederán milagros poderosos a través de tu vida, lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Cuarta y última, no de las manifestaciones, pero sí de las que menciono hoy en este mensaje: bendición. El favor de Dios es la manifestación más plena de su amor. Gracia inmerecida, su abundancia en plenitud sobre tu vida. El texto que Jesús leyó del rollo de Isaías es lo que en nuestra Biblia corresponde al capítulo 61. Y en Lucas tenemos registrado que Jesús leyó apenas los primeros versículos, pero continúa de la siguiente manera, y yo simplemente lo voy a leer y quiero que prestes atención, si podés, si está en la pantalla, lo leas conmigo. Y que lo abraces y lo recibas como una promesa de la bendición de Dios que viene sobre tu vida. Dice así desde el versículo 3: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán,
aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos y alimentarán a los rebaños de ustedes y ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Recibe esta bendición y dale un aplauso al Señor y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo harás. Sí, Señor, lo creemos, lo recibimos. Le pregunté ayer a uno de los chicos de adoración cuántos son entendidos en cactus, y alguien respondió rápidamente acerca de las flores que da un cactus. No sé si será correcto o no, pero esta persona dijo: y un cactus puede dar hasta 3 flores a la vez, dijo. Y lo dijo con mucha certeza. En los últimos días, en mi casa, un cactus que tenemos ha florecido de tal manera que ya lleva al menos 5 o 6 ciclos de florecimientos permanentes, y solo en el día de hoy, esta mañana, conté más de 20 pimpollos listos para florecer y que se convierte en una flor amarilla que deslumbra, que dura un ratito y se vuelve a caer. Pero una de las cosas más maravillosas que vi es que, no sé si se llama capullo, cómo se llamará, pero de algunos de los que ya habían florecido y se habían caído sus pétalos, volvieron a florecer. Y Rosa me dice: Dios me dijo esta mañana que esto es profético, me lo dijo hace varios días ya, que esto es profético de lo que Dios va a traer sobre nuestras vidas en este tiempo. Y yo lo creo y lo declaro sobre tu vida. Vas a ver que florecen cosas que nunca pensaste que podían florecer, y que se va a multiplicar la bendición de Dios sobre tu vida de una manera que jamás imaginaste que sucedería. ¿Cuántos dicen amén? Viviendo en el favor de Dios. Hemos sido llamados a la profundidad y seguimos creyendo que, como ocurrió hasta ahora, veremos el fruto que Dios derramará. Yo creo que Dios nos mandó ir profundo este año y creo que tenemos que seguir echando las redes, y todavía no estoy satisfecho con la pesca, pero estoy convencido de que viene más. Pero que lo que a mí me toca y lo que a vos te toca y lo que a nosotros nos toca es seguir firmes, sin claudicar, comprometidos, obedientes, sumisos a la voz del Señor, yendo profundo. El tiempo que viene te demandará más que nunca que desarrolles, lo repaso, identidad. Sos un hijo de Dios, siervo del Rey de Reyes, sierva del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu identidad, tu ámbito. Dios tiene una asignación para que cumplas como su embajador, como su embajadora en el lugar y en la tierra donde Él te planta. Consagración. Déjame decirlo de esta manera: no hay lugar para la tibieza.
en este tiempo del favor de Dios. Preparación en todo lo que Dios te ha llamado debe ser 10 veces mejor. Que esa sea tu meta, que ese sea tu norte. 10 veces mejor, 10 veces mejor, 10 veces mejor. Revelación, que es la manifestación sobrenatural de Dios, que te asegura la victoria. El favor de Dios está sobre tu vida. Recibilo, créelo, decirle lo recibo. Está sobre tu vida y traerá manifestaciones visibles y grandiosas de su poder y su amor. Prepárate para ver la mano sobrenatural de Dios manifestando salvación, manifestando libertad, manifestando milagros, manifestando bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie entonces y decirle: sí, Señor, lo creo, lo recibo, lo abrazo en el nombre de Jesús para mi vida. Me dispongo, Señor, me planto en mi identidad, me establezco en el ámbito que has determinado para mí. Me dispongo y me determino a vivir consagrado, preparándome, buscándote, buscando tu revelación para que se manifieste tu favor en mi vida y a través de mi vida en cada lugar donde me plantes. Recibilo en el nombre de Jesús y decirle: Señor, ahora hago mía esta palabra. Vivo en tu favor, lo declaro, lo creo y lo voy a caminar. ¿Cuántos dicen amén?